Y bueno, buenos días a todos. Cuarta sesión ya del curso. Después de la sesión con Montserrat, pues también Montserrat va a hablar un poquito ahora de los resultados del foro en el que han participado esta semana. Y bueno, yo solo quería darles los buenos días, la bienvenida a otra sesión más y recordarles que estamos preparando ya el trabajo de fin de curso que esperamos que en el que puedan participar todos ustedes. Quería darles solo una pequeña introducción a la orientación que va a tener ese curso, que esperamos compartir las preguntas con ustedes para la semana del 15. Estamos terminándolas ahora mismo con todos los tutores y que va a ser un trabajo, para que lo vayan pensando un poquito también, que va a estar muy enfocado en la estructura del curso que estamos haciendo. De manera que las preguntas que vamos a incluir en el trabajo de fin de curso van a ser una pequeña reflexión desde el punto de vista de sus ciudades, de los módulos que hemos ido pasando, ¿no? Para que vayan haciendo un análisis de cuáles son los riesgos principales, de cuál es el mapa de actores que serían relevantes en sus ciudades, de cuál es el marco legislativo y político relevante, y para que vayan haciendo un trabajo que vaya pasando por todos los módulos que hemos visto con ustedes, de manera que al final pues tengan un trabajo que les permita tener una idea mucho más completa de cuál es la posibilidad o el potencial de diseñar estrategias de soluciones basadas en la naturaleza en sus propias ciudades. Como decía, eso pues esperamos compartir con ustedes las preguntas hacia la semana del día 15 para que tengamos tiempo de discutirlas con ustedes, de apoyarles a hacer ese trabajo que nos interesa mucho que puedan todos terminar, porque pues cuantas más personas participen también eso nos va a permitir poder hacer un análisis comparativo entre las distintas ciudades y sacar análisis interesantes no solo para nosotros, pero también para ustedes, ¿no? Entonces, bueno, sin más, solo darles la bienvenida a otra sesión más de este curso. Le voy a pasar la palabra a Montserrat para que nos cuente un poquito cómo han ido las discusiones en el foro y algunas de las conclusiones principales del módulo que vimos con ella la semana pasada. Gracias y buena sesión a todos. Buenos días a todos en Latinoamérica. Y, también quisiera agradecerles por su participación en el foro. La semana pasada y durante el fin de semana se fueron recibiendo varias respuestas muy interesantes. La verdad que qué gusto saber que existan políticas e instrumentos financieros climáticos en sus países y en sus respectivas ciudades. Entonces vamos a reflexionar rápidamente sobre las preguntas 1 y 2 del foro. Como saben, parte de la actividad del Moonlight de la semana pasada, que no se terminó en clase, se pasó a una pregunta de foro, que fue la pregunta 1A, que ustedes tendrían que, no, perdón, creo que es en la siguiente, en la 1B, en donde ustedes tenían que mencionar y justificar por qué escogían ese tipo de financiamientos dentro de sus ciudades para las soluciones basadas en la naturaleza. Pero en la primera parte fue más el escoger el financiamiento climático que existe a nivel internacional y que beneficiara a su país. La mayoría de ustedes mencionó que sus países ya cuentan con acuerdos internacionales, como por ejemplo con la Unión Europea, con USAID, con esta organización alemana GIZ, el Fondo Verde para el Clima, Euroclima, con la CAF, con the World Wide Fund, entre otros. Y bueno, para que este tipo de financiamiento climático, de cooperación multilateral y bilateral existe en sus países, es importante que cuenten con las políticas necesarias para llevarlas a cabo, ya que todo se necesita justificar en qué tipo de programas o planes nacionales se está invirtiendo este dinero, y de ahí ya se distribuye a nivel regional y local. Entonces, las políticas públicas es un punto primordial para el desarrollo de adaptación climática o mitigación,
y sobre todo que de ahora en adelante pues también incluyan soluciones basadas a la naturaleza. Como segundo punto, ¿qué tipo de financiamiento climático existe en su país que también se aplique a nivel nacional? La mayoría de ustedes también mencionaron que sus países ya cuentan con los planes de adaptación nacional y con las acciones nacionales de mitigación apropiadas. Muchos de ustedes ya cuentan, o en sus países ya cuentan con este tipo de políticas. Otros también mencionaron sobre los fondos o bancos nacionales para el cambio climático y programas de medio ambiente y cambio climático que también justifican a nivel nacional este tipo de inversiones. Otros países mencionaron que están en proceso de estructuración, inclusive de reestructuración de ese tipo de políticas, pero como mencioné, es muy importante que le pongan atención en crear ese tipo de programas, planes, normativas, etcétera, para que cuenten con mayores recursos a futuro. Y bueno, también se mencionó que a nivel nacional el financiamiento se adquiere por medio de subvenciones, por préstamos de fondos y bancos nacionales y sobre todo por presupuestos anuales, presupuestos anuales a nivel nacional y regional. Bueno, de instrumentos locales a nivel bueno, instrumentos de financiamiento a nivel local, también mencionaron que algunos municipios ya cuentan con políticas públicas locales y programas para el medio ambiente y cambio climático que, como ya había mencionado, justifican estas inversiones. Sin embargo, no han sido suficientes en términos de adaptación. Y bueno, más ahora con el COVID-19, pues varias ciudades le han dado prioridad a otro tipo de inversiones. Pero bueno, en la siguiente diapositiva voy a hablar más sobre ello, sobre una oportunidad que pudieran ustedes aprovechar para sus ciudades. También a nivel local, lo que mostraron es que hay más enfoque en acciones de mitigación que de adaptación climática, ¿no? En cuanto a mitigación, pues la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la utilización más de la bicicleta, incentivos para empresas para sí, reducir emisiones, etcétera, pero muy pocos realmente hablaron sobre adaptación climática y dentro de esos pocos, también muy pocos incluyen soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, este es un tema yo creo que es nuevo y que puede ser un parteaguas también en el desarrollo urbano dentro de las ciudades latinoamericanas y por lo tanto es necesario incluirlos en las políticas públicas locales y también en los planes de ordenamiento territorial. Eso también, bueno, lo vamos a ver más adelante en el módulo 3B con Melinda, pero ustedes mencionaron, bueno, de los ejemplos que se financian más los gobiernos locales, es por medio de subvenciones, fondos nacionales, por impuestos, por multas, contribuciones, pago de servicios ecosistémicos y todo esto se va a ver más a detalle el día de hoy con Melinda. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Y bueno, para la siguiente pregunta era que ustedes tenían que elegir un tipo de impacto climático y con qué tipo de solución basada en la naturaleza podrían abordar esta problemática. Bueno, aquí la mayoría de ustedes mencionaron inundaciones y lluvias intensas o tormentas. Posteriormente fue mencionado los deslaves, las ondas de calor y sequías. Eso también lo van a ver más en la actividad de grupo que tiene preparado Melinda para ustedes, pero es importante que vayan teniendo una idea de qué tipo de problemática o impacto climático se les está dando en sus ciudades y cómo pudieran ustedes integrarlo con las soluciones basadas en la naturaleza. Las fuentes que también ustedes identificaron, la mayoría decidió, o ya sea en caso hipotético o real, tener fuentes gubernamentales y municipales. También algunos de ustedes mencionaron involucrar al sector privado y a los propietarios de vivienda o de terrenos.
En tercer punto estaba también las soluciones de bajo costo, como lo mencionamos, normativas, planes de ordenamiento territorial, etcétera. Y los bancos y otras instituciones financieras casi no fueron mencionadas. No sé si porque realmente no existe una colaboración o porque no le prestaron ustedes como atención a ese tipo de financiamiento. Lo que también se incluyó de más en sus ejemplos fue que muchos proyectos locales ya cuentan también con inversiones o con apoyo de colaboración internacional. Y también algunos de ustedes mencionaron sobre la financiación innovadora, ¿no? Como lo di en los ejemplos en mi clase anterior, algunos de ustedes ya están aplicando ese tipo de instrumentos y me dio mucho gusto saber y leer de que se pueden hacer casos reales también contando con estos instrumentos. Y en cuanto a los principales actores, para dicha financiación, la mayoría mencionó obviamente gobiernos nacionales, regionales y locales, la colaboración con ministerios, departamentos y direcciones, también en los diferentes multiniveles de gobierno, la participación de comunidades y asociaciones vecinales, al sector privado como empresas, desarrolladores de vivienda, a las ONGs, principalmente aquellas enfocadas en el medio ambiente, a los propietarios de viviendas, terrenos y ejidatarios y comunidades rurales y forestales también las incluyeron, sobre todo pensando que la ciudad no termina donde pues acaban las casas, sino que también muchos de ustedes en sus propuestas de soluciones basadas en la naturaleza mencionaron las zonas rurales, las zonas periurbanas y las zonas forestales o áreas de conservación, que también ya cuentan con proyectos y apoyo a nivel nacional. También algunos de ustedes mencionaron sobre las universidades y organizaciones internacionales. Esto fue la minoría, pero qué bueno que también tengan a las universidades o centros de investigación como parte de los principales actores, ya que el desarrollo de conocimiento e investigación es importante también para darle continuación a ese tipo de proyectos. Y por último, quisiera cerrar con la invitación a todos ustedes en la convocatoria CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y la Fundación Avina, que está ahorita trabajando con varios países y ciudades en Latinoamérica para nuevas oportunidades de ciudades sostenibles ante el COVID-19. Entonces ellos están solicitando muy brevemente que envíen sus propuestas a esta convocatoria para ver cómo pueden apoyar a sus ciudades por medio de desarrollo sostenible. Y sugiero que, ya que están viendo todo este tema de soluciones basadas en la naturaleza, también cómo este tipo de soluciones pueden aportar contra el COVID-19, sobre todo para el desarrollo de ciudades más limpias en el aire, más incluyentes y sobre todo que den una mejor calidad de vida para todos. Entonces les sugiero, les dejo el link en la presentación. Algunos de ustedes también lo mencionaron en el foro que trabajan ya sus países o ciudades con la CAF y también les compartí este link, pero para que sea equitativo todos ustedes tengan esta oportunidad de checar la convocatoria. Bueno, pues sin más, me retiro y muchísimas gracias por su participación. Espero que sigan disfrutando de este curso y sobre todo que aprendan el día de hoy con la temática que Melinda va a abordar. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Es un placer estar acá con ustedes. Agradezco al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a Practical Action y a todo el equipo que ha estado atrás de este curso para que saliera bien y para que podamos todos disfrutarlo. Así que bueno, hoy vamos a hablar un poco a ver si pasan las diapositivas. Ahí estamos. Bueno, la clase va a estar estructurada de la siguiente manera. Voy a hacer una primera presentación jurídica, el énfasis va a ser jurídico y de financiamiento. En una primera
presentación voy a hablar de conceptos jurídicos fundamentales, que pueden sonar un poco abstractos y generales, pero creo que son fundamentales para los que trabajan en gestión, sobre todo para pensar en argumentos jurídicos que sean útiles para diseñar nuevas normas, para contestar pedidos, para defender nuevas políticas y principalmente de financiamiento, porque en todo esto el eje central está la propiedad, y cuando uno toca la propiedad, cuando impone cargas urbanísticas, cuando diseña tributos, siempre hay algo que toca de la propiedad, entonces es bueno estar preparados para una básica argumentación jurídica y también para defenderlos en los debates públicos. Y una segunda presentación que voy a hacer va a ser más basada en instrumentos más específicos, instrumentos urbanísticos, de cargas urbanísticas y tributos. Y ahí espero que presten mucha atención a los instrumentos y que ya vayan pensando, porque el taller que vamos a hacer en Mural se va a basar en estos instrumentos. Entonces, en Mural vamos a tener grupos específicos que ahora son nuevos y están agrupados por amenazas climáticas, y van a tener que trabajar proponiendo instrumentos y definiendo una estrategia. Así que pido presten especial atención a estos instrumentos que vamos a ver en la segunda presentación, para que puedan ya ir pensando en el trabajo de Mural. Entonces, comenzando con estos conceptos jurídicos fundamentales, la gran pregunta de esta presentación es: ¿qué conceptos jurídicos nos sirven para diseñar e implementar instrumentos de financiamiento para el cambio climático y las soluciones basadas en la naturaleza? Hay tres conceptos que son fundamentales, y son propiedad inmobiliaria, las competencias territoriales y principios, que aquí hay una articulación de principios del derecho urbanístico y ambiental. Y el otro concepto fundamental son los instrumentos, que lo vamos a ver en la segunda presentación. Hay algo muy importante que hay que pensar, y es cómo es la propiedad, cuál es su contenido, su extensión en determinados momentos. Cuando yo adquiero un terreno, lo que tengo sobre el terreno es una propiedad sobre el suelo. Cuando usted, si ven la escritura, va a decir en la escritura que mi terreno está caracterizado por sus límites, su extensión, pero nunca en la escritura surge el dato de la potencialidad edificatoria. Es decir, que todo lo que pueda hacer con el factor de ocupación total del suelo, la capacidad edificatoria de altura, eso es pura expectativa. Y esto es muy importante, ¿sí? Porque esto nos permitirá luego bajar los índices. Hay un segundo momento, que es cuando yo acudo al municipio y pido un permiso de construcción. ¿Qué tengo en este momento? Yo tengo un derecho a realizar algo en determinado plazo, de acuerdo a las exigencias de la normativa urbana, ¿sí? Es decir, saco la licencia y aquí adquiero como el derecho a realizar algo en un plazo, ¿sí? Si no lo hago en un plazo, ese derecho deja de existir. Y este es el momento oportuno para pensar en las cargas urbanísticas, que vamos a hablar en la segunda presentación, ¿sí? Porque al momento de exigir, de solicitar la licencia, como municipio, yo puedo exigir obligaciones que puedan ser incorporadas y que sean condiciones para poder acceder a ese permiso de construcción, de urbanización, de ampliación. Hay un tercer momento en que ya construyo de acuerdo a ese permiso de construcción. ¿Qué tengo en este momento? Ya tengo una patrimonialización, tengo un derecho sobre la cosa, sobre la vivienda que ya construí. La situación es diferente. Y estos tres momentos son importantes, ¿por qué? Porque yo puedo modificar la normativa urbana, pero el impacto va a ser diferente en cada uno de esos momentos. Si yo reduzco los índices de edificabilidad en el primer momento, ¿sí? Cuando compré el terreno, ¿qué ocurre? El municipio puede bajar los índices, dice, mire, realmente por unas condiciones ambientales no pueden edificar más en esta zona, ¿sí? La cuestión es crítica, voy a bajar los índices. ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. ¿Y tiene que indemnizar por esa reducción de los índices? No, porque eran expectativas, no eran derechos adquiridos. Pero hay un segundo momento en que yo ya tengo el permiso de construcción y por alguna circunstancia puede modificarse la normativa. En este momento,
¿Debe el municipio indemnizar? Sí, pero no todos los conceptos. Solo debe indemnizar algunos rubros. Por ejemplo, los que realmente sean daños específicos. Contraté para construir, ¿sí? Pero no el daño moral o la expectativa de todo lo que no pude construir. Está limitado, pero distinto es el caso que ya tengamos una construcción hecha, ya realicé, y hay un caso muy extremo que es la demolición. Acá los rubros indemnizatorios son mayores. Pero esto es muy importante porque va a haber decisiones que el municipio tenga que tomar y tiene que evaluar estas situaciones de la zona en donde puede llegar a bajar los índices, por ejemplo. Pero si el municipio anuncia, vamos a bajar los índices o bajamos los índices constructivos, realmente nuestra norma urbanística era muy generosa y no soporta la ciudad esa generosidad normativa. Entonces van a argumentar de la otra parte derechos adquiridos, confiscación, expropiación. Ustedes tienen que saber realmente cuándo hay derechos adquiridos y que no van a tener que indemnizar la totalidad si eran pura expectativa, si no había una licencia de construcción o y saber en el caso de que haya licencia de construcción qué rubros hay que indemnizar. La segunda pregunta es ¿qué puedo y debo hacer en mi inmueble? ¿Sí? ¿Es lo mismo el derecho y el deber que yo tengo en suelo rural que en suelo urbano? ¿Cuál es ese contenido del derecho de propiedad? ¿Cuáles son esos deberes y cuáles son esos derechos? Y acá surge un concepto que es muy importante, que es la clasificación de suelo y que no en todos los países en América Latina se le presta singular atención. ¿Cómo se clasifica el suelo? En América Latina hay una diversidad para la clasificación de suelo. A veces se clasifica el suelo por la destinación y no por la situación real, ¿sí? Y la importancia de la situación real es que se pueden incorporar variables ambientales. Generalmente se clasifica diciendo, este suelo puede ser urbano, entonces ya lo considero urbano. Eso es jurídicamente, no es del todo correcto y tiene un impacto. Entonces es para preguntarnos cómo clasificamos el territorio en cada uno de los municipios. ¿Qué es suelo rural? ¿Qué es suelo urbano? Y tener en cuenta cuál es ese impacto. Luego, esto nos lleva a preguntarnos dónde está regulada esta clasificación de suelo. A veces ni siquiera existe el concepto de clasificación de suelo. Hay muchos países que no tenemos una ley nacional de ordenamiento territorial, como Argentina, por ejemplo, entonces no surgen estos conceptos de clasificación de suelo. Hay otros países como Colombia, Uruguay, Ecuador, con una ley nacional más reciente, en los que ustedes pueden ver el concepto de clase de suelo y una definición. Pero una cosa es, ¿quién define cada clase de suelo y adentro las categorías de suelo? Y quién efectivamente clasifica, quién pinta el mapa de determinado color. Eso a veces está diferenciado entre distintas autoridades territoriales. Pero lo más importante es qué efecto tiene esta clasificación de suelo. Si yo clasifico, como muchos países en América Latina, el suelo como suelo de expansión, suelo complementario o periurbano, hay que tener cuidado que esa clasificación de suelo no incorpore las expectativas en la evaluación de que es un suelo que puede pasar a suelo urbano. Y esto tiene impacto en, por ejemplo, en expropiaciones que uno tenga que pagar con montos indemnizatorios que incorporan ese mayor valor. Tiene impacto en tributos. Pero lo que nos importa es ver cuáles son los impactos urbanísticos y ambientales desde una perspectiva jurídica. Quiero que presten atención acá a este mapita de una clasificación de suelo de la provincia de Mendoza. Mendoza es una provincia argentina que tiene una ley, una de las pocas provincias que tiene una ley de ordenamiento territorial y que hace alrededor de 10 años estableció unas clases de suelo. Y luego de 10 años se pintó el mapa de la provincia de Mendoza en una clasificación primaria que es muy interesante ver que hay una clasificación que es más bien atípica en las legislaciones comparadas y es el suelo no irrigado. Porque la provincia de Mendoza tiene una criticidad
muy alta de agua. Hay una escasez de agua muy importante y que además ha sido agravado por los efectos del cambio climático. Es tan así que hay una clase de suelo que se llama rural no irrigado, donde no hay posibilidades de agua. Y eso tiene un efecto para no permitir urbanizaciones. Entonces, para pensar cómo los elementos de la naturaleza pueden ser estructurales del territorio y cómo incluso puede llevar a una clasificación de suelo. Pero lo que más nos interesa, decía yo, que es el impacto jurídico. Clasificar el suelo es establecer un régimen básico de derechos y obligaciones en cada una de las clases de suelo. Entonces es importante definir qué es suelo rural, qué es suelo urbano. Acá hay unas clasificaciones que se basan en distintas legislaciones, pero es más a modo de reflexión y de ejemplo. Hay muchísimas clasificaciones en cada uno de los sistemas jurídicos, pero miren esta que dice que es suelo rural, es suelo en estado natural o donde se realizan actividades rurales, y suelo urbano es aquel donde está dotado o está integrado legalmente a la malla urbana y total o parcialmente urbanizado con infraestructura, servicios de edificación. Y ahí también hay unas situaciones de núcleos rurales con infraestructura y servicios. Fíjense que el tema de la existencia de infraestructura y de servicios es un elemento que caracteriza el suelo urbano. Pero dentro de cada uno de estos suelos puede haber distintas categorías de suelo. Es decir, el suelo rural puede ser no urbanizable, totalmente inmutable, o urbanizable o dinámico que se puede llegar a transformar. Y el suelo urbano puede tener distintos grados de consolidación y de avance de acuerdo a la existencia o no de infraestructura y de edificación. Pero lo importante es si la legislación asigna derechos y deberes específicos a cada uno de estos suelos. Fíjense que en el suelo rural yo puedo usar, disfrutar, disponer conforme a la naturaleza y a la legislación ambiental como un derecho genérico, y lo mismo en el suelo urbano de acuerdo a la legislación urbanística, que también hay legislación ambiental en el suelo urbano, por supuesto. Pero hay unos derechos más específicos, por ejemplo, el suelo rural que puede llegar a transformarse en suelo urbano, de participar en las actuaciones urbanísticas. También hay otro que es el derecho a consultar qué quiere hacer el Estado respecto de ese suelo rural que puede llegar a ser transformado en suelo urbano. Y en el suelo urbano, el derecho a participar en actuaciones urbanísticas que pueden ser de distinta consolidación, reforma, renovación y de edificación. Como derecho, si uno mira la propiedad como un conjunto de derechos, pueden mirar estos derechos. Pero lo que nos olvidamos generalmente es que cada clase de suelo, y esto es lo importante, también debería estar vinculado a un régimen de deberes y de cargas, ¿sí? Miren qué interesante lo que dice en suelo rural, tomado de la legislación española, que en suelo rural hay un deber de conservar el suelo, costear, ejecutar todas las obras necesarias para mantener el terreno y la masa vegetal a fin de evitar riesgos de inundación, incendios, erosión y daños, prevenir la recomposición, prevenir la contaminación y también el deber de recomponer, que es interesante mirándolo nosotros desde esta perspectiva que estamos estudiando en el curso. Y en suelo urbano, obligaciones de urbanizar, de edificar, de utilizar el inmueble, pero ¿qué deberes y cargas hay con componentes ambientales? ¿Qué podemos pensar? Y esto es lo que vamos a ver con los instrumentos, en suelo urbano y con estos componentes. Entonces, a partir de acá, ¿qué deberes y cargas en distintas clases de suelo contemplan componentes ambientales y soluciones basadas en la naturaleza? Miremos esta situación en Argentina, está pasando también por una crítica, unos incendios que no tienen precedentes, y sobre todo en la provincia de Córdoba, que ha sido también receptado por la prensa internacional, y una de las razones por lo que esto ocurre es porque se intenta avanzar con la frontera agropecuaria y también para convertir ese suelo luego en posibles urbanizaciones. Entonces hay una gran presión sobre ese suelo, que muchos de ellos son y están categorizados como suelos de bosques nativos, que es un tipo de clasificación de suelo de la legislación ambiental que muchas veces no es receptado en la legislación urbana. Pero nosotros nos podemos preguntar con esos deberes ambientales de esta clase de suelo rural, ¿qué deberes hay, no? Y hay unas leyes que también son ambientales que hablan de deberes de recomposición y reparación del daño
de aquel quien lo ocasionó, que no necesariamente es el propietario, tareas de recomposición y restauración a cargo de las autoridades, y la prohibición de modificar el uso y destino del inmueble de bosques nativos luego de los incendios. Esto ya está en la legislación nacional, sin embargo, hay intentos de nuevas ordenanzas municipales en Córdoba de decir que durante una cantidad de 30 a 60 años no se puede modificar el suelo en cuanto al uso y que tiene un impacto como la clasificación luego de estos incendios, ¿sí? Para frenar un poco esa presión. Acá tenemos una imagen de la ciudad de Santa Fe, Paraná. Tenemos dos acá participantes de estas ciudades, y es de Santo Tomé, donde ahora yo estoy en este momento. Y yo pregunto, ¿cómo incorporamos esa adaptación basada en la naturaleza en el ejercicio del urbanismo? ¿Sí? Si estas ciudades están totalmente, digamos, amenazadas climáticamente por el agua, la lluvia del río, ¿sí? El tema del agua para nosotros es muy sensible. Entonces, es muy importante preguntarnos, cuando hacemos reclasificaciones de suelo, cuando pasamos de suelo rural o de suelo urbanizable a urbano, ¿qué podemos exigir ahí y qué debemos exigir considerando el impacto que tienen los ecosistemas? ¿Sí? En la provincia de Santa Fe, no solo en la ciudad, hay unas exigencias de drenaje urbano y que incorpora un poco esta preocupación y sobre el concepto del impacto hidrológico cero, ¿sí? Entonces, para pensar en qué podemos y qué es una oportunidad al momento de las autorizaciones urbanísticas para exigir exigencias que tengan un impacto, que tengan componentes ambientales, pero también medir realmente si se puede hacer esa clasificación de suelo antes que pensar en esas exigencias. Entonces, para evaluar estas cuestiones. El segundo punto es el de competencias territoriales. Cuando nosotros necesitamos implementar instrumentos, hay que saber quién lo debe hacer y quién puede hacerlo, ¿sí? Es una pregunta jurídica que siempre nos cae a los abogados. ¿Podemos hacer esto nosotros, el municipio? ¿Le toca a la provincia? ¿Le toca a la nación? ¿O a quién le toca? ¿Quién lo puede hacer? ¿Sí? Queremos hacer esto, pero ¿realmente lo podemos hacer? Y esto se ve, por ejemplo, en Argentina en materia tributaria, en que hay un régimen muy particular de qué pueden hacer los municipios si pueden determinado impuesto o una contribución por mejoras, pueden establecer cargas urbanísticas. Bueno, son preguntas que en realidad todos los municipios y las entidades territoriales supralocales se pueden hacer. Para analizar el tema de competencias, necesitan saber cuál es la estructura del Estado, que varía en cada país, cómo se articulan los distintos niveles y en qué nivel están residenciadas las competencias de ordenamiento territorial, como la legislación básica. Hay una ley nacional. ¿Quién ejerce el planeamiento? ¿Quién gestiona? ¿Quién controla? Pero cuando hablamos de ordenamiento territorial como un concepto genérico, no es simplemente buscar las competencias y las normas que me dicen sobre el territorio, porque acá se mezclan todas las competencias. Y cuando uno indaga por competencias de ordenamiento territorial, termina leyendo un montón de normas como ambientales, como normas de agua, como normas tributarias y también normas administrativas, ¿sí? Y muchísimas otras más, ¿sí? Hoy en el tema que nosotros analizamos, el tema de aguas es muy particular, y no siempre esas competencias de aprobar el planeamiento urbano van a estar en el mismo nivel que las competencias que establecen regulaciones sobre agua, ¿sí? Como tampoco los tributos y ambientales. Entonces, uno tiene que indagar en todas las competencias y ver la manera de articularlas para tratar de tomar una medida, adoptar una medida y una solución. Va a depender de cada sistema jurídico, y esto también nos va a plantear el tema de las escalas de las soluciones basadas en la naturaleza, que Manuel mucho habló en su clase, y que yo voy a retomar este punto con un instrumento específico más adelante. Pero para pensar en ese escalonamiento de las soluciones, hay que también mirar y indagar cuáles son las competencias que están involucradas. Y el último aspecto de la primera presentación es el de los principios.
Los principios a veces no le damos demasiada importancia, pero les puedo asegurar que pueden ser muy útiles para argumentar. Para ustedes que están en el municipio y quieren adoptar una medida, tienen que considerar que estos principios les pueden ayudar a armar una muy buena argumentación. Y también para defenderse, o incluso para prever los argumentos de la otra parte, ¿sí? Que pueden ser argumentados por la otra parte. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta, y realmente les puede servir. Estos principios no están de manera específica, quizás no los encontramos en un cuerpo muy específico, podemos encontrar en un cuerpo jurídico como una legislación ambiental, podemos extraer algunos principios, a veces no tenemos esa legislación. Bueno, les decía que estos principios pueden estar en distintas legislaciones, a veces los encontramos expresamente, a veces no. Pero aunque no los encontremos, yo siempre hablo de bucear en las normas urbanísticas, porque los podemos encontrar, ¿sí? Porque todos estos se basan en principios que están, o en instituciones que están en los códigos civiles, en las constituciones, en distintas normas. Estos principios son, algunos de ellos son la función social y ambiental de la propiedad. Esto significa que no solo la propiedad tiene limitaciones, sino también tiene obligaciones, que es lo que a nosotros nos importa. La prevalencia del interés general sobre el particular, la función pública del urbanismo, que es muy importante, porque significa que no solo tengo como Estado la atribución de planear, sino tengo el deber de hacerlo y el deber de orientarlo al bienestar general. ¿Sí? Si tengo que, esto se traduce en tener un plan de ordenamiento territorial, o se traduce en hacer una buena clasificación de suelo considerando el impacto ambiental de incorporar a la malla urbana zonas que quizás no van a tener un impacto importante hidrológico, por ejemplo. La gestión democrática del territorio, de la ciudad, que tanto hablaron, Jojo habló en su clase de la importancia de involucrar a la población para validar soluciones, para explorar soluciones, validarlas y también para que sean eficaces realmente las soluciones que tomemos. Y el reparto equitativo de cargas y beneficios en materia urbana, que es muy particular, porque acá lo que yo pongo en la balanza son los beneficios que se traducen en aprovechamientos urbanísticos y las cargas urbanísticas, ¿sí? En este caso no se miden otros impactos, sino es una balanza de lo que obtengo como aprovechamiento urbanístico y el beneficio, ¿sí? Y por otro lado, los principios del derecho ambiental, que es la prevención, ¿sí? El principio precautorio, que me hace, aunque no tenga toda la certeza, me hace actuar ante la duda, la progresividad, que también se da en materia de todos los derechos humanos, de ir paulatinamente avanzando en las decisiones, en decisiones de la naturaleza, la sostenibilidad, para no comprometer a las generaciones futuras en los derechos ambientales, en el goce, y no la no regresividad, que es importante para nosotros. ¿Sí? Hay un mínimo de protección que debemos respetar y el que no podemos regresar, ¿sí? Entonces, estos son principios que a ustedes les pueden ser muy útiles para contestar pedidos, para fundamentar normas, para argumentar a nivel de debate político. Miremos un ejemplo. Esto es una zona de Bogotá que se llama Parque Bavaria, donde hay una fábrica, y hace 50 años o más, esta fábrica plantó eucaliptos para mitigar sobre todo el impacto sonoro de la fábrica. Hoy esa fábrica esa zona está pintada en el plan de ordenamiento territorial como una zona que debe ser desarrollada mediante planes parciales. Un plan parcial es un instrumento de escala intermedia que permite desarrollarlo de una manera global y no lote a lote. Al momento de hacer un plan parcial uno tiene que establecer, digamos, hay formuladores y establecen una propuesta. El formulador propone sacar los árboles, ¿sí? Estos son eucaliptos. Ahí están, si pueden ver la ficha, hay en total 10.000 árboles, de los cuales la mayoría son, el 68% son eucaliptos, y el 95% no son nativos. Dicen, los vamos a sacar a todos, y los vamos a ir plantando, por cada uno que saquemos vamos a plantar 3. Al final vamos a tener 32.000 nuevos árboles. Esto se hizo sin participación, y la gente del barrio se opuso simplemente a que se talen todos los árboles, y tuvo que intervenir
un juez. En este caso, ante un amparo, había como dos posiciones. Los desarrolladores y el distrito decían, los árboles no son especies nativas, hay que sacarlos, no importa, yo por cada uno voy a plantar 3, dice el formulador. Y además, los árboles hoy están en un espacio privado. Cuando terminemos este proyecto va a ser de acceso libre, van todos a poder disfrutar este espacio. Y además los árboles son peligrosos, hay mucho riesgo de que se vuelquen, por su altura, su inclinación, son árboles viejos, etcétera, etcétera. Estos son los argumentos de los desarrolladores y del distrito. Pero los denunciantes dicen otros argumentos que son interesantes y que me pareció interesante compartir con ustedes porque habla de las funciones de los árboles. Dice, el distrito no ha cuantificado el valor del bosque Bavaria, teniendo en cuenta los elementos esenciales, ¿sí? De filtración del aire, de la regulación del microclima, reducción de ruido, drenaje de aguas fluviales, tratamiento de aguas residuales, y bueno, ahí están lo que dicen los denunciantes. El punto es que puede que haya razón o que haya algo de razón en cada uno de estas posiciones, pero falló la participación. Entonces esta solución, esta propuesta del que está formulando el proyecto no es conocida, no es compartida por los denunciantes, ¿sí? Y el juez, ante la duda, suspendió la tala de árboles y en este momento falta una decisión de fondo, ¿no? Pero lo importante acá de ver en una zona, que no dije esto, de Bogotá, en donde hay muy pocos metros cuadrados, hay muy poco espacio verde, y que también hay un riesgo de inundación por lluvia. Entonces, pensar realmente cuáles son todas las funciones de los árboles y hacer esa evaluación. Y en una decisión que podría estar impregnada de un montón de argumentos, de principios, que creo que estamos un poco, como vamos de tiempo, estoy viendo en mi agenda, hay un montón de principios que podrían estar involucrados y podrían haber servido tanto a distintas posiciones, y el juez ojalá que tome alguno de ellos, pero cómo ver el tema de no regresar en cierta protección, de ante la duda el precautorio, avanzar como tomar una decisión de no talar, ¿sí? Y de la gestión democrática del territorio, un montón de aspectos que uno puede evaluar a partir de un caso concreto y de un conflicto específico que hoy está trabado porque no hubo participación y porque no se hicieron buenos estudios para tomar esta decisión. Entonces, terminando la primera presentación, pregunta para los participantes, y ahora ahí pido a Denis atento porque va a compartir un link de Menti. Les pregunto a ustedes, en base a lo que yo hablé, y ustedes también han mencionado en otras clases que hay muchos obstáculos jurídicos. Ahora, yo quiero preguntarle a ustedes, para ustedes, ¿cuál es el principal obstáculo jurídico para el planeamiento, gestión y financiamiento climático? A ver, bueno, ya tenemos unas respuestas. De legislación de suelo, intereses políticos, privatización de tierras, falta de jurisprudencia, eso es interesante, competencia, interpretación de la ley, leyes atrasadas, marco regulatorio, otra ley marco desactualizado, que iría por lo mismo, diferentes atribuciones, que es un tema de competencias, fragmentación normativa, implementación, institucionalidad, bien. Bueno, hay muchos acá, como ustedes pueden observar, muchos de las características de la legislación, o desactualizada, o ausencia de norma, o fragmentación de la norma. Hay otro quizás que pueda estar vinculado a esto, que es cuando hay demasiada norma, y el tema de la densidad normativa y mucha difusión, que es difícil interpretarla, como alguien pone ahí también, de interpretación, pero todo apunta a la norma, a las características de la norma. Y también es interesante lo de la jurisprudencia, porque los jueces, que no sé quién puso, pero los jueces tampoco están muy o educados o capacitados para analizar estos temas, ¿sí? Y hay como un paradigma muy civilista en la cabeza, no solo de los que están en la ejecución, sino también en los que toman las decisiones. Y sobre todo en la justicia, que cada vez
como hay una mayor judicialización de los conflictos, y tienen que tomar cartas en el asunto, es importante también que estén sensibilizados con estos temas. Así que, bueno, muchas gracias por su respuesta. Pudimos usar esta nueva herramienta, y volvemos a la segunda parte de la clase, que vamos a ver instrumentos, ¿sí? Vamos a ver entonces los instrumentos tributarios y urbanísticos para la adaptación climática y las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, la pregunta que guía esta presentación es: ¿qué instrumentos tributarios y urbanísticos se pueden utilizar para financiar medidas de adaptación climática y soluciones basadas en la naturaleza? Esta va a ser nuestra hoja de ruta, unas consideraciones iniciales. Luego vamos a entrar en las cargas urbanísticas, que va a tener un mayor peso en esta presentación, en los tributos inmobiliarios, y vamos a hacer unas consideraciones finales para cerrar. Entonces, consideraciones iniciales. Entonces, a ver, ¿cómo funciona mi flechita? Ahí está. Bueno, el punto de partida acá es que hay una escasez de recursos para el financiamiento climático y dependemos de fuentes externas, aisladas y supralocales. Montserrat en su clase hizo una presentación espectacular de todo lo que existe, de todas esas fuentes de financiamiento, y el punto es que no todos los municipios pueden acceder a ellos, o no todos tienen la capacidad incluso de hacer una presentación para poder acceder a ese financiamiento. Y también que son externas, están aisladas, y a veces no se puede insertar bien en una política local. Entonces el punto de partida es una necesidad, un problema, que tenemos que no hay recursos de financiamiento. Entonces necesitamos, y aquí es lo que nos lleva a movilizarnos, necesitamos fuentes de financiamiento climático no tradicionales y que sean locales. Y que también lo podemos insertar en una política pública. Entonces vamos a precisar el objeto de esta presentación, que hablamos de financiamiento climático. Si podemos distinguir como sistemas, no solo momentos, sino sistemas, podemos hablar de un planeamiento, que es cuando uno dirige procesos territoriales; gestión, que es cuando uno concreta en tiempo y espacio lo que está planeado; y el financiamiento, que también puede ser considerado como dentro de la gestión o no, depende también de la visión y de qué tipo de financiamiento utilizamos. Y en todas las etapas, la necesaria participación y evaluación de las distintas políticas. Nosotros vamos a hablar de financiamiento basado en suelo, a través de dos vías principales, que son las cargas y los tributos inmobiliarios. Vamos a hablar de fuentes de financiamiento principalmente locales, que esto es para atender el desafío de las ciudades y para generar recursos localmente, ¿sí? Para dar un autofinanciamiento, y eso es lo que mencionábamos recién de la dependencia externa, ¿sí? Para cortar un poco esa dependencia y depender de nosotros mismos a nivel local. Y principalmente vamos a hablar de adaptación climática, y vamos a tratar de hacer un énfasis en soluciones basadas en la naturaleza, pero también va a haber ciertas funciones de mitigación. Vamos a hablar de infraestructura verde y azul, aunque también vamos a mencionar otras soluciones híbridas y grises. ¿En qué vamos a fundamentar estas medidas? Como en dos grandes fundamentos: el reparto equitativo de cargas y beneficios y la recuperación de plusvalías. ¿Qué es la recuperación de plusvalías urbanas? ¿Sí? Esto es cuando hay una acción urbanística que valoriza los inmuebles, y esa valorización es un esfuerzo que es ajeno al propietario del suelo. Yo estoy en mi propiedad y me hicieron una obra pública, valoriza mi casa, yo no tengo nada que ver con esa valorización, o cambió la norma urbana, ahora puedo edificar más y antes tenía menos, y vale más mi casa. Esa valorización no es porque yo hice un esfuerzo, sino porque lo hizo el Estado. Entonces, el Estado tiene derecho y también deber, que es lo que está fallando acá en América Latina un poco, el deber de recuperar parte de esa valorización. Si no, ocurre lo que todos los códigos civiles tienen en América Latina, que es el enriquecimiento sin causa. Se enriquece el propietario y no está causado en un esfuerzo propio. El Estado tiene el deber no solo de recuperar, sino de redestinar esos recursos para fines públicos. No puede utilizarlos para, por ejemplo, no sería ideal
utilizarlo para valorizar aún más esa misma zona generadora. Generalmente se hace con fines redistributivos y guiados por otros principios de solidaridad, etc. Bueno, esto sería, en términos generales, recuperación de plusvalías urbanas. Pero hay otro principio que es el reparto equitativo de cargas y beneficios, que puede fundamentarse, es decir, ¿por qué yo hago un reparto equitativo de cargas y beneficios? Porque puede ser porque haya una valorización inmobiliaria por una acción, pero también puede ser que no se saque el cálculo de la valorización y simplemente se quiera mitigar efectos negativos. Por ejemplo, vamos a ver un caso de los retardadores pluviales en la ciudad de Santa Fe, o como también habló Manuel en otras ciudades. Acá el cálculo no se saca por cuánto se valorizó mi casa, sino se saca porque hay una impermeabilización muy alta del suelo y no queremos inundar más la ciudad. Entonces, la exigencia de ese retardador pasa por ese reparto equitativo y por este fundamento de mitigación de efectos negativos. Y también otros fundamentos de equilibrio, igualdad y de equidad. Las cargas urbanísticas son contraprestaciones. Esto es muy importante. A pesar de que muchas legislaciones hablen de que las cesiones verdes, por ejemplo, que es la típica carga urbanística, cesión para espacio público, cesiones verdes, hablan de cesiones gratuitas, eso no es así, porque en realidad es onerosa, porque es a cambio de algo, a cambio de la autorización de ese aprovechamiento urbanístico que el Estado me está reconociendo. Y este es un punto importante. Porque como condición, esta contraprestación es una condición para acceder a un aprovechamiento urbanístico. Y hay una doble conducta. El propietario que dice, quiero más edificación, quiero construir voluntariamente, quiero construir más pisos, y la administración que me dice que sí, hay una doble conducta. Y eso hace que no sea un tributo, porque los tributos se basan en el poder de imperio, ¿sí? No tiene nada que ver la voluntad del propietario. Acá en las cargas urbanísticas, el propietario el que se acerca a la municipalidad y dice, quiero urbanizar, quiero edificar más pisos. Y lo que me reconocen es un activo público, ¿sí? Pertenece a toda la sociedad, no es una riqueza privada. Y esto también es una característica y un argumento muy potente para los municipios a la hora de pensar estas cargas. Y es exigible, estas condiciones son exigibles al momento de la autorización específica. Estas cargas urbanísticas están reguladas en base a competencias territoriales. ¿Quién puede imponer cargas urbanísticas? Los que tengan competencia para regular, para aprobar regulación urbanística, ¿sí? Generalmente los municipios, los consejos deliberantes, y esto es así casi diríamos que en toda América Latina. Y esto le da el poder, como tiene el poder de la norma, le da el poder también de exigir estas cargas. La competencia estaría totalmente localizada. La finalidad es para desarrollar, para financiar el desarrollo urbano y o para mitigar los efectos negativos del mismo. ¿Cómo yo evalúo esa destinación? ¿Sí? Esto también es importante porque lo que también vamos a verlo con un ejemplo, de que yo tengo que lo que obtengo sobre esa carga tiene que ser útil, ¿sí? Y a veces no se evalúa realmente esa utilidad, sobre todo, por ejemplo, en sesiones urbanísticas. Me termina dando el último pedacito de su predio que al municipio no le interesa esa localización. Entonces hay que evaluar eso, y si se obtiene es dinero, también tiene que ser redestinado a fines públicos. Y tiene que garantizarse ese dinero como recurso público en una cuenta separada idealmente. En general podemos decir que está basada en el principio de cargas y de beneficios y también de recuperar plusvalías, como veíamos, pero no solo en la valorización, sino también en esa mitigación de impactos. Si nosotros, volviendo un poco a lo que hablaba anteriormente, pero para que quede claro, yo puedo valorizar mi inmueble con mejoras, arreglo a mi casa, ¿sí? Eso no se puede recuperar mediante plusvalías urbanas. Puedo hacer una obra pública, ¿sí? Pero lo que sea obra pública tampoco va por, es decir, es una posible vía para recuperar plusvalías urbanas, pero no vía cargas urbanísticas. Lo que yo puedo cobrar vía cargas urbanísticas son aquellas que tengan que ver con autorizaciones de aprovechamientos urbanísticos. Las cargas urbanísticas consisten en prestaciones de distinto tipo, magnitud y esquemas. Pueden ser obligaciones de dar,
doy un espacio de suelo. De hacer, construir un retardador. O no hacer, no impermeabilizar el suelo. La regla puede ser en especie, dar un espacio público, un espacio verde, o también puede ser en dinero. Y también podría evaluarse la conversión de la obligación en especie en obligación de dinero. Puede ser de distinta magnitud. Hay que considerar que no es un tributo, es decir, que no me pueden hablar de confiscación, en alguna jurisprudencia, como en la Argentina, habla de un 30% para que sea confiscatorio, pero también tengo que considerar la rentabilidad del proyecto, ¿sí? Y en ese equilibrio que debe haber entre las cargas y los beneficios. La mejor herramienta siempre es hacer los cálculos y tener un economista urbano si es posible. Y los esquemas pueden ser individuales y colectivos. Pueden ser con o sin asociación, vamos a ver unos ejemplos de esto. Dentro de las cargas urbanísticas, en una investigación que realizamos, identificamos distintos tipos, que acá está un poco más simplificado y adaptado, unos 3 tipos que son realmente cargas urbanísticas básicas como condición para obtener permisos, cargas urbanísticas adicionales, yo quiero más edificación, tengo que aportar más cargas, instrumentos en los que se adquieren, se venden derechos de construcción y pueden ser utilizados para fines ambientales. Y luego no son estrictamente cargas, sino simples deberes que acompañan a la propiedad y que pueden tener fines verdes y azules. Vamos a ver ejemplos. El primer ejemplo es el más sencillo para entender, cargas urbanísticas básicas como condición para acceder a permisos de construcción o de urbanización. Acá ustedes tienen la bibliografía, el caso de Santa Fe bien detallado, lo pueden seguir viendo, en el caso de los retardadores pluviales, y también en el video, que estaba como bibliografía también, como material, del webinario de CITEDAP, también hablé sobre el caso de los retardadores. Simplemente acá para mostrar que en la ciudad de Santa Fe, y esto es algo muy singular, que no lo tienen muchas, o quizás no es tan difundido de esta manera, esta forma jurídica, para acceder, para que me otorgue un permiso de construcción, de ampliación o de urbanización, tengo que cumplir con esta carga urbanística. Si no lo hago, no me dan el permiso. Entonces, la obligación por parte del propietario es de costear, yo tengo que pagar retardador como propietario, construirlo, y además retener agua de lluvia en la propiedad privada cuando está la tormenta, ¿sí? Acá hay unas imágenes, unas fotos de la ciudad de Santa Fe con distintas modalidades de retardadores pluviales. Ustedes pueden ver eso que parece un asiento, es un retardador en el Colegio de Ingenieros en la ciudad de Santa Fe. En el mismo al lado hay un repartidor de caudales, una parte se queda en el predio y otra va directo a la calle. Otro que ven un retardador que está dentro de la propiedad privada, es decir, antes de la línea municipal, aunque se ve desde afuera, y tiene una finalidad ornamental, pero que muestra la flexibilidad para el diseño de los retardadores. Abajo, a ver si se puede ver el videíto, porque yo he estado cazando retardadores tipo Pokémon, es un videíto muy casero, pero no importa. Hay un día justo de lluvia que pude ir a ver esto, cómo funcionaba, aunque no se ve bien, pero la idea es que el agua cae del techo, se conduce y queda retardada para dilatar la evacuación hacia los desagües pluviales. Queda retenida en el predio por un momento, en el momento más duro de la tormenta. Esta exigencia también está para las urbanizaciones. Y en Santa Fe no hay mucho de esto, pero sí hay una a donde pude ir, que es una urbanización que se aprobó y se exigió como carga urbanística el retardador a cielo abierto. Acá lo diferente del otro caso es que no voy a retener más en mi predio privado porque yo entrego el retardador a cielo abierto con la cesión de espacio público. Y justo es una urbanización de vivienda social, podríamos decir, en que además de esta carga urbanística que se entrega, cada una de esas viviendas tiene su propio retardador que ustedes pueden ver afuera, donde se almacena momentáneamente el agua de lluvia y se dilata su evacuación al desagüe pluvial. Esto, para que vean, es para reflexionar, no ha sido para hacer una reflexión. Santa Fe tiene un retardador muy interesante, que lo pueden ver del lado derecho, que se ha construido con financiamiento público, no vía cargas urbanísticas ni dinero de los propietarios privados, pero que funciona como un retardador
y es en un sitio que es crítico del escurrimiento, ¿sí? El INA, que es el Instituto Nacional del Agua en la regional del litoral, ha establecido cuáles son los puntos críticos donde siempre se inunda la ciudad, y este se hizo justo en uno de esos puntos críticos. Ahí está la imagen de un día que llueve y un día que no llueve. Pero lo que yo quiero que ustedes piensen, que esto surgió como parte también de la investigación, es que a veces se exigen retardadores en zonas que realmente no son tan útiles. Miren las imágenes del lado izquierdo, en donde pueden ver la zona del puerto, y lo que yo quiero que piensen que a veces, en este caso, se puede exigir retardadores cuando está al lado del puerto, al lado del agua, cuando no hace la diferencia tener un no retardador, pero podría convertirse esa obligación de retardar en el predio en una obligación dineraria, es decir, igual está obligado como exigencia de construcción, y se podría convertir en una obligación dineraria ir a un fondo, como hay una propuesta de un proyecto de ordenanza, un fondo donde con más dinero se puede construir un gran retardador en una zona pública y en una zona crítica de escurrimiento de agua. Entonces, para pensar esta posibilidad de convertir las obligaciones, teniendo como en cuenta la variable de la utilidad, y también teniendo en cuenta otras variables que son las justicias territoriales, y tratar de convertir esa obligación en la misma zona hídrica, porque Santa Fe tiene distintas subcuencas, en la misma subcuenca para que se cumpla en esa misma zona. Esto como modo de reflexión. También pensar que la cosecha de agua, nosotros la vemos en la ciudad de Santa Fe como en muchos otros municipios, desde la mirada de que evitar inundarme, ¿sí? Como una amenaza climática. Retengo en la fuente, dilato, para no inundarme. Y que generalmente no hay tantas medidas, o quizás podemos descubrir más a partir de esta presentación, y ustedes revisando sus legislaciones, pero es más incipiente como regulación obligatoria, es decir, uno lo hace a veces como algo más facultativo, sin una imposición, pero hay que mirar si realmente es obligatorio y si tiene la forma de carga urbanística. Pero también hay que mirar del otro lado de la escasez de agua, y quizás sí sería interesante obligar a retener para su reuso en zonas de escasez hídrica. Yo estuve mirando los códigos de edificación en Mendoza, que ustedes vieron esa imagen de que lo hídrico es totalmente crítico porque no hay agua, y me llamó mucho la atención de no encontrar la obligatoriedad de cosecha de agua, por ejemplo. Lo que sí, ahí también le dejo el link de una charla muy inspiradora que pueden ver en el medio de un desierto, en donde todos cosechan agua de lluvia, y no lo hacen porque sea algo obligatorio, lo hacen porque es la manera de sobrevivir, porque no hay agua, y tienen distintos modelos para cosechar de la humedad del ambiente hasta los pocos milímetros de agua de lluvia. Pero para que vean también cómo se puede utilizar esto en distintos contextos. Dentro de este tipo también pueden ser otras simples sesiones de suelo. Puedo exigir infraestructura verde para urbanizaciones, puedo exigir espacio verde con proyectos como carga de urbanización, y lo ideal sería que sea en especie, pero también podría convertirse en dinero. Pero lo importante es evaluar su localización. Sí, si necesito hacer un parque lineal y no tengo todos esos espacios, sesiones en esos lugares, entonces hay que evaluar esas alternativas, utilidad y conversión. Otro instrumento que me parece muy interesante es la cuota ambiental en Sao Paulo. Lo interesante acá es que cada lote son lotes más grandes, son de 500 metros cuadrados, que solicitan una licencia de obra nueva o de reforma, tienen que cumplir con una cuota ambiental. Es una puntuación mínima ambiental, según dónde está el lote, y cumpliendo este mínimo de tamaño, ¿no? Entonces, más grande el lote, más cuota ambiental. En las zonas más críticas se exige más cuota ambiental. Esto está en vigencia ya en Sao Paulo, y ustedes pueden ver en el mapa la zona más crítica donde hay más cuota ambiental, que es la zona más central de Sao Paulo. Y esto es aparte de lo que es la tasa de permeabilidad. Fíjense que los que se consideran son parámetros de drenaje urbano y de vegetación. Lo interesante es que el propietario, de acuerdo a las condiciones de obra, puede elegir qué quiere hacer, ¿sí? Y hay algunos que puntúan mejor. Por ejemplo, los árboles dan más puntos que las superficies semipermeables.
la vegetación arbustiva da más puntos que las cubiertas verdes, ¿sí? Incluso si se cumple mucho más de lo exigido, hay algunos incentivos, como por ejemplo la otorga onerosa de derecho de construcción, que es un instrumento del Estatuto de la Ciudad, que pagó menos por derechos adicionales de construcción. Lo que es una limitante, que surge un poco de algunas críticas, es que no contempla algunas cuestiones que están ahí, eficiencia energética, gestión de residuos, y por ejemplo, que algo que me parece importante, no se exige para pequeños lotes, y tampoco para programas de vivienda de interés social, y esto no se justifica. El caso de Santa Fe, por ejemplo, se exigen pequeños lotes. Hay unos casos pequeños exceptuados en donde hay mucha superficie permeable en los lotes, pero siempre se exige. Entonces esto para 500 metros cuadrados quizás no pueda llegar a cubrir todo. Otro tipo de instrumentos son los planes parciales en Colombia. Los planes parciales son instrumentos de planeamiento estrella en Colombia y permiten un planeamiento de escala intermedia del POT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, a un plan parcial que permite como planear una zona, pero también se desarrolla mediante unidades de actuación urbanística en donde se asegura ese reparto equitativo de cargas y beneficios. Bogotá ha implementado muchísimos planes parciales desde el año 2000 y ha obtenido resultados con esto. No es un instrumento tampoco fácil, ellos tienen muchos años de ejercicio con este instrumento, y tardan mucho, algunos planes parciales llegan a tardar muchísimos años, pero también al final se logran resultados. Lo que quiero destacar acá es que me parece interesante que hay un sistema básico de reparto de cargas y beneficios y hay un sistema adicional, ¿sí? Hay unas condiciones, unas cargas básicas que yo debo cumplir, para las cuales me van a dar unos aprovechamientos, y si yo quiero un poco más, puedo obtener más beneficios. Y hay unos tipos de cargas urbanísticas que me puntúan mejor para obtener más aprovechamiento. Y son algunos como cesión de suelo para parques, zonas de manejo y preservación ambiental, rondas hidráulicas y drenaje sostenible, ¿sí? Entonces es como interesante ver cómo aportando un poco esas cargas que tienen componentes ambientales puedo obtener más beneficios. Parte de, también como está en la bibliografía básica, pueden ver en el trabajo de Giovanni Pérez Macías cómo estudia estas sesiones de urbanísticas verdes en los planes parciales con tratamiento de desarrollo en Bogotá, y lo que se ha logrado en un periodo de 2000-2018, y con algunos datos que son insuficientes de recabar, pero se han obtenido sesiones con impacto ambiental como 411 hectáreas de esas sesiones, lo que es un dato importante, ¿sí? Les quiero mostrar un caso solo para que lo puedan visualizar, porque no tenemos en muchos países este instrumento, y quizás los de Colombia lo puedan entender mejor. Este es un plan parcial que se llama El Chanco, que ya ha pasado por distintas instancias, debería comenzar su ejecución. Hay muchísimos ya ejecutados, pero este igual me pareció interesante mostrarles por el aspecto que está en una ronda hidráulica y en una zona de un humedal. Y que se articula con otro instrumento que es el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá. En este plan parcial se establecen las cargas y los beneficios. Ustedes pueden ver, es una zona más baja de Bogotá, una zona que hay muchas industrias y también con riesgo de inundación. Lo que les quiero mostrar es que hay unas cargas locales que pueden ver abajo a la izquierda, que sí o sí deben cumplir los desarrolladores, que son de cesión de suelo para parques y control ambiental cercano a esas rondas hidráulicas. Pero que van a asumir los desarrolladores unas cargas generales que no son obligatorias, dentro de las cuales hay una cesión para la estructura ecológica principal, que tiene un impacto mayor. Esto de las cargas locales y generales es importante, porque yo no le puedo cargar obligatoriamente cargas generales a un proyecto, porque hay más beneficiados. Pero en este caso, es decir, más beneficiados que los desarrolladores del proyecto, entonces no sería justo. Pero lo justo acá se logra dándole más edificabilidad si pueden aportar esas cargas generales, dentro de las cuales está aportar cesión de suelo para obtener más suelo cerca del meandro y de un humedal, lo que sería importante en términos de
de control de inundación, por ejemplo. Y hay otro plan parcial que está muy criticado, es muy politizado, pero sin embargo quiero hablar al respecto para hacer una reflexión, que se dan el post-norte, que los post son los planes de ordenamiento zonales. Bogotá está muy limitada en tiene muy poco suelo urbano, el 75% suelo rural, y se ha podido extender un poco hacia el sur, y en el norte está esta zona que se llama, dentro de lo que se llama el post-norte o ciudad Lagos de Torca. El tema es que esta zona está dentro de una reserva del lado izquierdo que se llama la Reserva Van der Hamen, y del lado derecho están los cerros orientales. Son dos elementos de la estructura ecológica principal muy importantes, y se está tratando de autorizar distintos planes parciales dentro de este post-norte que alterarían un poco estas condiciones ambientales. Es decir, la mayoría de los ambientalistas están en contra de cualquier urbanización en esta zona, y los que intentan llevar a cabo este desarrollo dicen que van a cuidar mucho el tema ambiental. Entonces se aprobó algo muy específico, que es un plan de drenaje, ¿a dónde no lo veo acá? Plan de drenaje sustentable para la zona, y está en la página siguiente, esto para mostrarles en las imágenes que hay distintos planes parciales. Hay un ejemplo de uno que se llama Sorrento, creo que son 35 planes parciales, y están en vías de formulación y algunos empiezan su ejecución. Pero acá está lo que recién quería decirles. Hay un decreto específico que aprueba un plan de sistema urbanos de drenaje sostenible, y obliga a retener en la fuente el 30% de las aguas de lluvia. Daniel en su clase hablaba de estos SUTs, y acá se estaría incorporando solo en una zona que ambientalmente es muy débil su equilibrio. Lo que yo quisiera llamar a la atención es que esto debería exigirse en todos los planes parciales y no en estos específicamente. Pero de todas maneras, cómo se está tratando de incorporar esta visión de drenajes sustentables en las normas y también en las urbanizaciones, más allá que el caso sea muy crítico. Hay otro tipo estoy mirando cómo vamos con la hora, hay otro tipo de instrumento que es el transferencia de derechos de construcción y otorgamiento oneroso de derechos de construcción. Funciona así de manera muy sintética. En el primero, yo transfiero como propietario, no puedo ejecutar o ejercer todos mis derechos de construcción, y transfiero mi derecho de construcción a otro. No lo puedo ejercer, por ejemplo, por cuestiones ambientales, que es lo que estudiamos acá. También puede ser por cuestiones culturales. Y lo transfiero, y hay otra zona que puede absorber esa urbanización y que lo compra. La plata que se paga por esa transferencia se utiliza para fines ambientales. El otro caso, que es el otorgamiento oneroso de derechos de construcción, no hay una relación entre dos predios, sino que simplemente hay un mínimo, y yo quiero desarrollar un máximo. Estos mínimos y máximos están bien estudiados para no superar lo que pueda esa zona, y entre el mínimo y el máximo yo lo compro al Estado. La plata que se obtiene puede ser destinada también a financiamiento climático. Volviendo a esto, este instrumento está regulado principalmente y con mucha experiencia en Brasil, si quieren ver cómo funciona sobre todo el tema de otorgamiento oneroso, que es más sencillo que el de la transferencia. Para la transferencia voy a traer un caso que no es latinoamericano, sino de Estados Unidos, pero que me va a poder ayudar a explicar un poco el tema que les anunciaba hoy del escalonamiento. Y también ver acá en ustedes pueden buscar en la página luego, porque es un instrumento que tiene muchísimos años y tiene una gran implementación. En New Jersey, en Estados Unidos, se estableció este programa de transferencia de derechos de zonas emisoras, que son las que tienen las restricciones ambientales, que son zonas de preservación o zonas de producción agrícola, y que no van a poder, obviamente está prohibido todo tipo de urbanización. Emiten esos derechos de edificación a zonas receptoras que pueden absorber esa urbanización, generalmente son en zonas de densificación, y la plata que se obtiene intermedia un banco, que es el que certifica cuántos derechos se pueden vender, y la plata que se obtiene se destina a estas zonas de preservación y producción agrícola. Esto
lo que es interesante ver es la macroescala acá, porque si ustedes pueden ver en este mapa, que también está todo en la página de este programa, son muchos los municipios que están involucrados. Ahí estaba en la diapositiva anterior, son 7 condados y 53 municipalidades. Y es interesante pensar no solo la macroescala, por un tema de que hay un interés en preservar esta zona, de mirar las causas, no solo los efectos, de mirar el problema a una escala más grande, sino también en términos de financiamiento, porque para que este instrumento funcione, tiene que haber interés en el mercado inmobiliario, es decir, generar muchos interesados en comprar esos derechos de edificación, y por eso también se escalona a una gran escala para obtener ese financiamiento. Y para hacerlo también se bajaron los índices de construcción. Este es un dato muy importante porque para que funcione este programa, los índices no deben ser generosos, sino nadie va a necesitar comprar derechos de edificación. Solo les dejo acá, esto lo pueden ver en esa página, y la experiencia es muy interesante. Luego tipo 0, es decir, que no es una carga, pero son simples deberes. Puedo yo establecer obligación de plantar, mantener árboles en espacios privados, la obligación de dejar libres las riberas de los ríos, la obligación de dejar libres las costas de los mares, puedo establecer restricciones de ocupación, etc. Y estos son más simples deberes, obligaciones de la propiedad que pueden ser vistos de una perspectiva ambiental. Y ahora veamos los tributos. Simplemente para mencionar unas características particulares, son prestaciones en dinero, excepcionalmente en especie, son exigidas por el Estado por su poder de imperio, no importa la voluntad de los obligados, siempre la fuente es legal, y generalmente la finalidad es fiscal, necesito dinero para cubrir gastos, pero también hay una finalidad extrafiscal que se da mucho en tributos ambientales, y es incentivar y promover. Hay distintas especies tributarias, los impuestos son tributos no vinculados, es independiente de toda actividad del Estado, y hay tributos que son vinculados, como son las tasas y las contribuciones, que yo le exijo al contribuyente por una actividad del Estado, ya sea por un servicio, las tasas, o por un beneficio, que son las contribuciones. Hay distintos tributos que pueden ser vistos de manera ambiental. Vamos a ver estos 4 tipos. Esto un poco adaptado de la investigación, que también forma parte de la bibliografía. Un tipo 1, reducción de tributos para incentivar conductas ambientales positivas con una finalidad extrafiscal, no recaudar. Un aumento de tributos para desalentar conductas ambientales negativas, también con finalidad extrafiscal. Reducción de tributos por daños ocasionados por eventos climáticos con una finalidad compensatoria, y tributos para recaudar con fines ambientales, con una finalidad fiscal. Entonces, tipo 1, voy a reducir los tributos porque yo quiero incentivar conductas positivas con el ambiente. Entonces, acá tenemos unos ejemplos. El impuesto predial verde en Curitiba, se reduce el impuesto predial si yo llevo acciones o prácticas de conservación y preservación del medio ambiente, que ahí están incorporadas, y que lo interesante es que están dentro del plan director, ¿sí? Está dentro de la norma urbana. Hay otros que es la reducción del impuesto predial por cobertura forestada, que se da en zonas más rurales, que llevan incluso a la reducción total de los impuestos si se planta esta Araucaria angustifolia, perdón la pronunciación, pero que lleva a reducir totalmente el impuesto. Y en Buenos Aires, por ejemplo, se reduce la tasa en el 20%, si bien vienen juntas la tasa con el impuesto, pero se reduce por tener superficies verdes. Luego tenemos la posibilidad de aumentar los tributos para desalentar conductas negativas con el ambiente. Ahí puede ser por determinados usos o por localización. Cobro más para que no haya tanta contaminación, también como sancionatorio, o para que impuestos por usos que causen trastornos a la colectividad o en determinadas zonas. Tiene una finalidad extrafiscal, pueden ser alícuotas diferentes de acuerdo a la localización y a los usos. Hay otro tipo, que es el tipo 3, en el que yo reduzco los tributos por daños ocasionados por eventos climáticos. El fundamento, esto se puede utilizar durante y luego de los desastres. El fundamento es la reducción, se redujo la base imponible, perdió valor la propiedad,
o no ha hecho imponible, o por una cuestión de solidaridad, asistencia, y también por una responsabilidad del Estado, por omisión, quizás no permitió la urbanización donde no debería permitir y ahora hay daños. Y finalmente, los tributos para recaudar con fines ambientales. Hay, por ejemplo, tasas ambientales en Colombia, que es, luego es una sobretasa que tiene una destinación específica ambiental, y que acá en Colombia es manejada, en Colombia es manejada por las corporaciones autónomas regionales. También hay tasas por mantenimiento de desagües, tasas por mantenimiento de espacios verdes. Y la contribución de mejora creo que es un instrumento muy interesante porque casi todas las legislaciones latinoamericanas lo tienen, y hay mucha experiencia en eso, y que permite financiar obras que causen un beneficio. No hay muchas, o quizás no he visto mucha experiencia para utilizar la contribución por mejoras para desagües pluviales. Acá hay un caso que estudiamos, que estudió Roberto Arazo Silva en Barranquilla, en el que se trató de canalizar un arroyo, pero porque Barranquilla tiene una característica muy, muy particular que que no tiene alcantarillado pluvial, que nunca se invirtió, que siempre se dilató esa inversión en el alcantarillado. Y si ustedes pueden buscar arroyos de Barranquilla en internet, las imágenes de lo que causa una lluvia en Barranquilla y que se convierten totalmente las calles en ríos. Entonces, si bien es una obra de canalización de un arroyo, que no es una solución hoy, quizás que podamos, que hoy están en el proceso de desentubamiento, como bien explicó Daniel, pero lo interesante es ver acá cómo se utiliza un tributo de contribución por mejora para este tipo de infraestructura gris, que también podría ser utilizada para desentubar los arroyos. Lo importante acá es que se puede exigir en distintos momentos del tributo, se impone por ser un tributo, y es muy importante sacar el cálculo de quiénes son los beneficiados de esta obra. Y finalmente, un tributo que es más sofisticado y que puede quizás ser más difícil de comprender, en los que captan el valor por una obra pública y puede ser destinado para cambios climáticos. Acá podría haber dos situaciones. Cuando el hecho generador es una infraestructura de cambio climático, hacer una canalización, por ejemplo, de un arroyo o desentubarlo también, el hecho generador es una infraestructura de cambio climático, o puede ser también que el hecho generador no sea una infraestructura de cambio climático como la pavimentación, pero yo puedo cobrar esta mayor valorización por una obra pública y redestinarlo para obras de cambio climático, ¿sí? En Colombia la ley 388 establece la participación en plusvalías por obras públicas, que es diferente a la contribución por valorización, que es el caso de Barranquilla, y que tiene poca experiencia. No obstante, vale la pena tenerlo en cuenta. Lo importante es cuándo lo cobro, en este caso, cuando se ve esa valorización, que es el momento de la transferencia del inmueble. Recapitulando, vimos cargas urbanísticas y tributos. Entonces, para que ya tengan en mente para el ejercicio de Mural, cargas urbanísticas básicas como condición para obtener permiso de construcción, cargas urbanísticas adicionales si quiero más capacidad edificatoria, instrumentos que compran o venden derechos de construcción, simples deberes y derechos que acompañan a la propiedad, y del lado de los tributos, reduzco tributos o aumento tributos para incentivar o desalentar conductas ambientales negativas o positivas, respectivamente. Reduzco tributos para compensar daños ocasionados por eventos climáticos. Y finalmente, aumento tributos o establezco tributos específicos para recaudar con fines ambientales. Y finalmente, para pensar qué hacer en las ciudades, lo más importante es comprender el problema y sus causas, evaluar el impacto ambiental que cada autorización urbanística genera, utilizar distintas fuentes de financiamiento climático, no quedarnos solo con un solo instrumento. Los retardadores pluviales en Santa Fe no van a solucionar el problema de la inundación por lluvias en Santa Fe, por eso tiene que ser acompañado por muchísimas otras soluciones. Considerar que las autorizaciones urbanísticas son el momento oportuno para exigir, esto es muy importante, cada vez que voy a autorizar es una oportunidad para exigir cargas urbanísticas con componentes ambientales y soluciones basadas en la naturaleza. Y en la ciudad consolidada, crítica ambientalmente, si no tenemos pedidos de licencia, también podemos hacer algo, y acá está, como creo yo, es el momento para incentivar, con incentivos tributarios, para fomentar
conductas positivas con el ambiente. Y evaluar también en la infraestructura para el cambio climático, soluciones basadas en la naturaleza, un tributo que me parece que tiene un gran potencial, que es la contribución por mejora. Calcular el beneficio e identificar los beneficiarios. Y finalmente, insertar estas fuentes de financiamiento en una política pública urbanística y de cambio climático que estén articuladas. Entonces, ya finalizando, estamos bastante bien de tiempo, un poquito pasados, vamos a ir ahora con toda esta información, espero no haberlos aturdido, y agradezco que estén acá, los que siguen acá. Vamos a ir al mural. Bueno, entonces ya todos tienen su vocero, y la idea sería comenzar ahora, cada vocero va a presentar su grupo, vamos a empezar con deslizamiento, recuerden, tienen que ser bastante sintéticos, así todos nos podemos escuchar y tenemos la oportunidad también de terminar la ronda bien, ¿sí? Y el ejercicio. Y vamos bien en tiempo, así que simplemente empezamos con deslizamiento. ¿Quién sería? ¿Me escuchan? Isabel. Deme un minuto que estoy activando el micrófono. Hola, sí. Sí, te escuchamos. Sí, bueno, buenos días. Mi nombre es Isabel Basombrío. Yo vivo en Medellín, Colombia. Sin embargo, soy argentina y dentro de mi grupo tenemos varias personas, digamos, de distintos lugares. Claudia López de San Salvador, María Elizabeth de Cuenca, José Olivar de Manizales, Colombia, Oliva Mira de El Salvador, Jorgerina, y Angélica Moya de Jalapa, y Luciana Carquini de Mérida también. Entonces, para la primera pregunta, ¿qué instrumentos de financiamiento utilizaría para atender a la amenaza climática? Bueno, nosotros pusimos como varios casos aquí y tratamos como de recoger algunas ideas. Para aquellas áreas de conservación, digamos, parte como del problema de los deslizamientos tienen que ver con la desprotección de áreas, digamos, de bosque y la erosión del suelo. Entonces, muchas veces hay que proteger esos suelos de bosque. Entonces, lo primero que mencionamos es que para la conservación de esos bosques, una de los instrumentos pueden ser simples deberes de la propiedad con fines verdes y azules para los suelos afectados. Lo otro que decimos que puede ser un tributo, un pago por servicios ambientales, digamos, exigido por ahí en otros lados de la ciudad para hacer pagos que contribuyan al incentivo de conservar estos predios de bosque. Una cuota ambiental, mencionábamos el caso de Sao Paulo, que hoy lo vimos en clase, como carga urbanística para otros sectores de la ciudad también, y para aquellos lugares que están ocupados, la reducción de tributos para aumentar las conductas ambientales positivas, o el aumento de tributos para desalentar las conductas ambientales negativas. Construir con ciertas características, esto podría estar asociado específicamente a las áreas que hay que preservar, construir con ciertas características de construcción, por ejemplo, fomentar en algunos casos el manejo de las aguas para evitar deslizamientos, o la reforestación para promover desincentivar la erosión del suelo. Bueno, esto fue como las ideas de la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué acciones y pasos? ¿Cuál sería la estrategia? Bueno, lo primero que decimos es que hay que entender muy claramente el plan de ordenamiento territorial, conocer los instrumentos, el cabildeo político que se debe hacer, identificar las zonas afectadas, conocer muy bien a la población afectada, también a los actores, a los otros actores que también podrían estar relacionados a estas zonas, y definir ya instrumentos de escala más pequeña, podrían ser planes parciales para poder definir densidades o el reglamento ya más específico que vincule a las medidas urbanísticas con un enfoque fiscal.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, Isabel. Muy bien por tu síntesis. Podemos pasar al segundo grupo de erosión de suelo. ¿Quién presenta? Jairo Eduardo Pinzón, buenos días. Buenos días. Me voy a disculpar con mis compañeros, pero tengo un pequeño problema que me salí de mi mural, entonces no tengo acceso a las respuestas que escribimos. Si quieren puedo tratar de hacerlo de memoria, pero sería de pronto omitiría algunas cosas, o si algún compañero está en disposición de reemplazarme por esta vez, por favor. O Melinda puede poner la pantalla, ubicar yo bien. estoy compartiendo la pantalla, no sé si la ven o no, Sí, no la ven. Quizás aumentar un poquito pequeño para que se vea. Ahí está, perdón. A ver, vamos a... Melinda, Jairo, por si acaso he vuelto a poner el link del mural en el chat, si es que les ayuda. Oh, ok, bueno, no, pero vamos rápido porque el tiempo para que los otros puedan compartir. Ok. ¿Ahí ves? Sí, estoy viendo. Ok. La discusión de nuestro grupo fue muy interesante, digamos que fue representación de Centro y Suramérica. Y tenemos, digamos que en el primer aspecto, un escenario que resaltar, digamos que es un fondo verde, básicamente que está fortalecido por recursos del sector constructor, con el cual una municipalidad realiza diferentes tipos de intervenciones en temas de restauración ecológica, de reforestación en zonas estratégicas para esa municipalidad. De tal suerte que, digamos que este fondo, digamos que está fortaleciendo, es un incentivo positivo para contribuir a los procesos de restauración ecológica. Identificó nuestro colega Francisco el tema de pronto un vacío por la no articulación entre la municipalidad y el orden departamental y nacional, de tal manera pues que están en ese proceso de articulación. Muy bien. Digamos que ¿sí? ¿Ves ahí? ¿Te paso estrategias? Sí, por favor. Qué pena con ustedes. Yo, por si no lo estabas mirando bien. Ok. ¿Hay algo más que quieras decir, Jairo, o ya...? A ver, no, digamos que lo dejamos hasta ahí por el momento. No sé si alguno de mis colegas quiera compartir. Bueno, dejamos ahí, si no, ahí está bien. Muchas gracias, Jairo. Pasamos entonces a inundación 1. Agustín. Hola, buenos días. Soy Agustín Boterón de la ciudad de Santa Fe, Argentina. Bueno, con respecto a los instrumentos de financiación que podríamos utilizar para la amenaza climática, debatimos un poco y tuvimos la suerte de tener a Melinda en el grupo que nos pudo responder algunas preguntas específicas. Y medio que acordamos que, bueno, a ver, en una ciudad hipotética se podrían aplicar todos, en función de lo que ya exista, se pueden aplicar cosas nuevas. Pero bueno, en el caso de que no existiera demasiado en torno a esto, quizás habría que pensar en cargas urbanísticas básicas que permitan financiar proyectos de
de soluciones basadas en la naturaleza para disminuir inundaciones en otras partes de la ciudad. También hacer foco en los simples deberes para el cumplimiento de la normativa existente, por ejemplo, respecto de la protección de los ríos. Y luego se habló un poco sobre el tema de los tributos, ya sea de la reducción de tributos para aquellos que tienen conductas positivas o el aumento de tributos para aquellos que tienen conductas negativas. Y bueno, se dio un debate en torno a eso, más del lado de la estrategia, que ya lo voy a conversar después. Y también el tema de las escalas, que es interesante por ahí. Hay acciones que, si bien son de escala reducida o de escala barrial, bueno, tienen carga simbólica, por lo tanto es importante que se lleven adelante más allá de que el impacto no sea a nivel de ciudad, pero pueden tener impacto a nivel barrial. Pasando al tema de la estrategia, la estrategia para implementar este tipo de instrumentos, por ahí no dista demasiado de las estrategias para implementar o para llevar adelante otro tipo de planes de desarrollo o de planes de gobierno. O sea, como puntos importantes a tener en cuenta es, por un lado, bueno, identificar cuáles son todos estos tipos de instrumentos y priorizarlos en función del contexto de la ciudad. Y eso también puede venir de la mano de identificación y convocatoria de actores, que aparte es saludable porque no es que asegura, pero permite llegar con mayor seguridad al éxito de la implementación. También se habló de, como una cuestión bastante inicial y necesaria al inicio del proceso, de identificar zonas críticas en la ciudad o priorizadas de la ciudad, por ejemplo, zonas inundables o zonas que están altamente impermeabilizadas, y eso como parte de un proceso de generación de alguna zonificación, y luego llevado a una norma, por ejemplo, la sanción de una normativa, una ordenanza de reglamento de uso de suelo, vinculado a lo que se mostró en la presentación de Melinda. También respecto de todo lo que tiene que ver con normativa, también requiere de equipos de control, por lo tanto hay que tener algún balance, ¿no?, entre lo que es norma y lo que es control, porque si no la normativa sola no sirve. Y también se hizo mención a la voluntad política, a la necesidad de que los intendentes o los alcaldes estén totalmente alineados con esto y de ahí hacia abajo, ¿no? Y el involucramiento o el trabajo conjunto con el legislativo, ¿no?, los consejos locales de las ciudades. Creo que hasta ahí está bien. Perfecto, Agustín, muchas gracias. Vamos al segundo grupo de inundación. Sí, está muy bien. Bueno, soy Oscar Mejía, de Guarne, Colombia. En mi equipo estábamos con Ana Allen de Xalapa, Claudia Toledo de Concepción, Beatriz Ramírez de Guatemala. Bueno, hay más personas, pero algunos no se pudieron conectar. Si olvido a alguien, por favor me recuerda. Y cuando a la primera pregunta, que era de instrumentos de financiamiento que se utilizarían para atender a la amenaza climática, que en este caso es la inundación, pues un poco digamos, había como una coincidencia general, o sea, para no repetir un poco, pues, como lo que han dicho ya los otros compañeros, es que claro que sí, vale la pena usar todas las formas de lucha, que todos los instrumentos realmente son muy útiles, que una cosa que es muy importante es entender que los tipos de instrumento dependen del estado de madurez de la legislación que tenga cada país, cada localidad, por un lado, pero también depende muchísimo de cuál sea el estado real del suelo en la zona que se inunda o los estados de suelo en las zonas inundables. O sea, si una zona inundable es una zona que está urbanizada, pues entonces habrán unos instrumentos
y si hay una zona que definitivamente aún no está urbanizada y que es un suelo público, pues eso tendrá otros instrumentos. Entonces es muy en función del tipo del estado de suelo y de la clasificación de los suelos. Que supremamente importante, muy importante avanzar en estudios, en sistemas de información, en sistemas de comunicación, porque una cosa que realmente es muy importante es entender que no todo el mundo entiende qué es ese cuento del clima y mucho menos qué es ese cuento del cambio climático. Entonces, que puede ser que las cosas que estemos previendo son cosas que todavía no ocurren. Entonces, es muy importante que tengamos sistemas de comunicación, sistemas de información, que permitan enseñarle a todo el mundo, incluso a los inversionistas, a los privados, a entender por qué es que es importante desarrollar estas cosas. Y finalmente, bueno, nuestra compañera, nosotros teníamos muchas fortunas o todas las fortunas en el grupo, toda la gente pues maravillosa con los aportes. Ahorita olvidé mencionar a Paul también de Ecuador. Y Ana nos hizo un flujograma metodológico que se va a volver re famoso. Y un poco como con la metodología de cuáles eran las acciones y los pasos que se debían dar para atender el problema con los instrumentos que se habían planteado. Y simplemente quiero como recordar aquí dos cosas. Y es que es muy importante tener en cuenta los tiempos de los instrumentos. O sea, que hay instrumentos que son más rápidos, por ejemplo, los tipo 0 son mucho más rápidos que los del tipo 3 o los del tipo 4. Entonces, un poco como un aporte pues, adicional a lo que han planteado los otros grupos. Y si podemos mover al esquema final al cuadrito de la derecha, lo agradecería exactamente esa explicación del instrumento elegido y la estrategia. Entonces, un poco de lo que Ana pues armaba era que hay un arranque, que en ese arranque están los instrumentos, los estudios confiables para la toma de decisiones, que después está al mismo nivel en la temporalidad como la motivación a los actores políticos para realizar modificaciones a las normas, pero también está la motivación a los actores sociales y a los sectores privados. Luego seguiría la actualización de instrumentos de ordenamiento del suelo donde sea necesario, la armonización entre ordenamientos urbanos, ordenamientos rurales, que esa armonía pues realmente es fundamental y se adolece de esa armonía. Hay más planes que capacidad de entender y de integrar, que la capacidad de entender e integrar ese montón de planes distintos a veces encontrados. Entender que hay que pasar a veces por la aprobación por los consejos municipales y que este es un asunto que demora tiempo y esto es importante entender esos tiempos en el tipo de instrumento porque ayuda a estructurar pues, de manera realista como cuáles son las acciones, capacitarnos, capacitar a la gente que va a estar, establecer cuentas específicas para captaciones de recursos, un poco es mejor fondos comunes que fondos individuales, nos va mejor a todos juntos que separados y priorizar acciones para invertir recursos. Y bueno, ahí ya está. Y bueno, Oscar, gracias a todo el grupo. Buenísimo, muy buen trabajo. Vamos al otro grupo, a ver, Islas de Calor. Sí, es el siguiente, ¿no? Hola. Perdón, es que no se abría mi micrófono. Buenos días a todos y todas. Eida Arce, de Costa Rica, las órdenes. Bueno, me voy a pasar al mural. Voy a hablarles viendo el mío para poder leer mejor porque soy un poco de vista corta. A ver, tenemos representantes de Ecuador, Panamá, México, Perú y Costa Rica. La discusión giró alrededor de cargas y tributos. Como pueden ver por los colores, hubo una participación en ambas posibilidades, desde exigencias a la hora de construir, tasas o cobros,
para dar mantenimiento a parques o para ingresar a los parques y poder darles mantenimiento. Fueron líneas de las que se discutieron. También se plantearon diferentes prácticas, como el cobro a quienes desarrollan estacionamientos para que con esos fondos se financien soluciones basadas en la naturaleza en el municipio. Y la estrategia, para tratar de ser breve, ustedes pueden revisar con detalle cada una de las propuestas. Lo que se conversó es que primero hay que tener claro las particularidades de cada municipio, ver quiénes son o a quién le corresponde la competencia, porque algunas son municipales y algunas son de los entes regionales cuando existen. Ver quiénes son o a quién tendría que hacérsele la consulta para validar las herramientas o los tributos o cargas que se establezcan. A partir de ello se puede tener un consejo consultivo o un grupo asesor, ojalá con la academia, puede ser una alianza público-privada o un convenio, para ir detallando los estudios que se requieren para definir el conjunto de herramientas o instrumentos que se van a utilizar. Se planteó que fueran varias opciones combinadas, por decirlo de alguna forma, y dentro de esta estrategia hay que tener claro cuál es el procedimiento formal para cada instrumento para cumplirlo a cabalidad. Se hicieron anotaciones al respecto, como que hay que definir los criterios de aplicación y el cálculo de cómo se van a establecer las contribuciones, que pueden ser tributos específicos para algunos sectores únicamente. Y también se agregó el pago por servicios ambientales y programas más voluntarios como el de adoptar un árbol. La lógica de la estrategia es primero tener mapeado cuáles son los caminos que se deben seguir, cuáles son los socios o actores que se deben involucrar para que la estrategia sea bien recibida, y hacer una combinación entre lo que se exige previo al desarrollo de las obras, lo que se cobra como tasa y los tributos que pueden ser, bueno, se conversó tanto como cobro por construir más, digamos, como el caso de los estacionamientos, como también nos comentaban del caso de México, donde se exige un cobro posterior a hacer la mejora, como la siembra de árboles, digamos, en un barrio. Y eso fue más o menos el resumen muy breve. Me disculpan si no incluí todos los temas para acortar el tiempo de participación. Gracias, Seida, muchas gracias. Muy bien, el trabajo. Y este es el último, sequías. Así es, sequías. Hola, Luis. Luis es un compañero del doctorado, un amigo. Hola, Meli, ¿cómo te va? ¿Cómo Un gusto. Yo pedí ser el vocero para poder saludarte. ¡Ay, qué bueno! Lindo escucharte. Bueno, ahora contame qué estuvieron haciendo, a ver, con sequías. Bueno, en principio el instrumento que elegimos es la creación de un fondo de compensación. Nos basamos en la experiencia y en el caso real de las ciudades de León y Colima. En México, por suerte, los compañeros del panel pudieron expresar en casos reales cómo se está manejando este problema en sus ciudades, donde la autoridad municipal, es decir, la de gestión local, alimenta el fondo a través de diversas formas, como por ejemplo la autorización de uso del suelo, el otorgamiento oneroso de derechos de construcción, el impuesto al uso del recurso hídrico, también lo estuvimos debatiendo ahí, en formas de infracciones o donaciones. Pero básicamente la estrategia es el concepto redistributivo, ¿no? Es decir, ir a buscar esos fondos donde no existe el problema para después poder aplicarlos en los lugares de sequía
a través del reparto equitativo de cargas y beneficios, básicamente, ¿no? Que nos permita la posibilidad de mejorar esa problemática luego del trazado de una línea de base que defina de manera precisa la capacidad del uso del suelo. También lo que vimos que esto no es independiente de que se propicien acciones como reforestación, cuidado y reuso del agua en la fuente de provisión de la cuenca en coordinación con el gobierno regional y nacional. Hasta ahí el resumen. Perfecto, Luisito, muchas gracias. Y bueno, hemos terminado. Muy bien, los felicito a todos por el trabajo. Súper interesante, yo aprendí muchas cosas también. Simplemente le voy a decir unas consideraciones finales de algunas notas que tomé. Primero, hay algo que quizás uno pueda detallar más, y es el tema de, que yo también lo di de manera muy general, cuáles son los tributos con finalidades extrafiscales para incentivar conductas positivas y negativas. Recuerden siempre que eso va a estar siempre asociado a una amenaza climática. Creo que recién ahí Luis lo explicó muy bien en el caso de sequía, que la conducta negativa sería usar mucho el agua. Entonces ahí subo el tributo. Entonces, especificar más el tipo de conducta positiva y negativa de acuerdo a cada amenaza climática. Luego hay unas cuestiones muy generales que me parecen interesantes retomar. La importancia de hacer un buen diagnóstico. Antes de implementar una solución hay que saber cuál es el problema, y eso significa hacer un buen diagnóstico, saber dónde nos inundamos más, dónde hay más sequía, dónde hay más calor en la ciudad, cuáles son las zonas de deslizamiento. Entonces, tener bien un diagnóstico. Y en ese diagnóstico también involucrar a distintos actores que por ahí tienen información clave que no se saca de otra manera con sistemas, con otras herramientas. Pero ese involucramiento también es importante, como también destacaba Agustín, creo que fue, en toda la parte del proceso para lograr que esa herramienta sea más, para que se implemente más, para que tenga, nosotros hablamos de eficacia normativa, para que realmente sirva, porque hay muchos lugares en donde existen los instrumentos, hay mucha regulación y realmente no se utiliza. Entonces, ese involucramiento que debe estar en todos los momentos. Oscar mencionó el tema de la comunicación y de la información, que es muy importante y también en todo este proceso participativo, y también es relevante en este contexto de incertidumbre, porque lo que tenemos es muy difícil cuando uno trata de implementar una medida en un contexto en que no podemos explicar muy bien cuál es la amenaza. Entonces es difícil. Es difícil hacer entender a alguien, quizás a un propietario, decirle, mire, usted tiene que retener agua porque realmente el impacto también le va a pegar a usted. Entonces, ¿cómo manejar esa incertidumbre, pero también logrando generar más información, que cada vez hay más información sobre el tema? Me gustó también mucho lo que dijo Oscar de utilizar todas las formas de lucha. Es decir, un instrumento por sí solo no va a solucionar el problema, hay que tratar de abarcarlo de distintas maneras, algunos van a funcionar mejor, y no todos tienen los mismos tiempos, como él también decía, que me gustó mucho. Algunos son más sofisticados. Si yo voy a recuperar plusvalías urbanas por la valorización de que la obra pública genera a mi propiedad, tengo que esperar a que se dé el hecho generador exigible, que es el momento de la transferencia de inmueble, y eso no va a pasar de manera inmediata. Hay cosas que van a suceder de manera inmediata y van a lograr resultados más pronto. Entonces, no todos los instrumentos, como él decía, tienen los mismos tiempos. Y hay que revisar el tema de competencia siempre. Y otra cosa más que habían dicho es del tema del control, que lo dijo Agustín, que en donde fallamos siempre. Implementamos, hacemos una norma, la aprobamos, empezamos a implementar, y realmente, ¿cuánto logramos? ¿Y cuánto controlamos? Si implementé en Santa Fe, esto es una de las preguntas que hacemos en la investigación, implementamos retardadores. ¿Será que algunos los sacó después? ¿Logró la aprobación de la norma? Y si son retardadores desmontables, necesito ese lugar en mi propiedad, saco el tarro de agua y listo. ¿Cómo controlamos eso? Entonces,
así con todas las soluciones, cómo seguimos controlando que realmente esas exigencias en caso de cargas sigan subsistiendo en el tiempo y sigan funcionando. Realmente disfruté muchísimo el encuentro de hoy, estoy muy contenta porque logramos terminar el ejercicio. Había quedado una caja al final para consideraciones finales, solo si ustedes quieren hacer alguna reflexión, pero no tanto del ejercicio, es decir, no particularmente del problema, sino una reflexión libre. Si quieren hacerla, la pueden hacer ahora o después lo pueden hacer, no es obligatoria. Yo doy como finalizado el ejercicio y agradezco muchísimo a todos ustedes que trabajaron muy bien, y también gracias a todos los que están detrás del curso por esta oportunidad. Así que yo aquí, muchas gracias a todos y todas,